Saludos, señores, bienvenidos al Punto por este canal EN Televisión. Bueno, todos han hablado, todos han visto los resultados del evento interno del PLD, donde se escogió quién será su candidato presidencial para el 2024. Ese evento, que está fuera de fecha, le garantiza al PLD tener tiempo suficiente, 2 años o más, para trabajar su candidato, en este caso el señor Abel Martínez. No es el tiempo todavía de hacer campaña, pero la Junta lo permitió y podría surgir otro candidato porque legalmente, supuestamente, no es el tiempo de eso, no es un candidato oficial, pero ciertamente es un evento que costaría mucho dinero al PLD y también a los candidatos, y aunque no fue sorpresa, ganó, pero muy ampliamente, 60%, el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Un hombre trabajador, un hombre joven, le inyecta otra sangre al PLD. La candidata de Opinión Pública era Margarita Cedeño, ciertamente. Era popular, pero bueno, no tenía, se dio lo que todo el mundo pensaba. No tenía probablemente una estructura de trabajo, no invirtió los recursos necesarios para ganar, porque para toda campaña política se necesita dinero. Y Abel era quizás el que manejaba más recursos. Además de ser alcalde de Santiago, bueno, tenía mucho tiempo haciendo reuniones, haciendo encuentros, recorriendo el país, yendo al extranjero. Aunque no votaron fuera del país, muchos vinieron de Estados Unidos. Venció a Francisco Domínguez Brito, que llegó segundo lugar, pero muy lejos. También venció a Marixa Hernández, a Karen Ricardo y a la candidata de una parte de la Opinión Pública, Margarita Cedeño, que era que tenía un background más grande en el sentido de que había sido primera dama, vicepresidenta por muchos años, pero Margarita no logró convencer a los PLDistas que fueron a votar, que por cierto no fueron muchos PLDistas. Se habla de 500,000, de medio millón, pero yo no creo. Todos los partidos inflan las votaciones para no quedar mal, en términos de que la gente no va y vota en una interna. Y entonces todos los partidos inflan eso, le ponen un %. Como nadie investiga, pues eso se queda así. Pero yo entiendo que medio millón de votantes es muy poco para un partido que gobernó 20 años y que creó una estructura nacional que participó en las últimas elecciones con una buena posición, a pesar de que perdieron las elecciones. Margarita hizo algo que no se ve bien. No fue al acto de felicitación de Abel Martínez. Eso daña su imagen, eso demuestra que quedó amargada. El que no gana o quitan de un puesto y no va y le entrega al otro, eso no está bien. Recuerdo que Danilo Medina no quiso entregarle a Luis Abinader porque había COVID, pero después fue muchísimas actividades. Eso daña mucho su imagen, como política y como persona. Porque en política no hay nada personal, hay intereses. Entonces ella no puede sentirse mal porque perdiera. Evidentemente ella sabe que no invirtió lo que tenía que invertir. Ahí se llevó la gente a raudales, se llevó mucha gente a votar. De los que fueron a votar, porque no fueron más de 300,000 personas ahí, si es que fueron. Entonces le toca al PLD trabajar
en estos 2 años y algo para tratar de que Abel sea un candidato potable. Hay un problema que se da en todos los partidos. El candidato al final, aunque en el PLD son muy ortodoxos en eso, es decir, que ellos sí ponen un equipo de trabajo aquí, allí, obligan al candidato a hacer cosas, al final el candidato es el que sabe. Y Abel Martínez sabe que no es del afecto de la cúpula del PLD, como no lo era Leonel en su momento, en el 96 y antes del 96, no era del afecto de la cúpula ortodoxa del PLD. Entonces Abel va a tener que hablar inglés o hablar cibaeño, porque el hombre es de Santiago, para que los ortodoxos del PLD lo asimilen y le hagan campaña. Ahí hay muchos que por la edad no van para ningún lado. La mayoría pasan de 60 y de 70 años en el PLD, de los viejos robles que están en el comité político, pero que siempre hay que darle un puesto en el Estado, pero no van a hacer campaña. Hay otros que han sido de otros equipos que, bueno, en el PLD también hay mucho complejo de gente que entiende que es más que el otro. En la época de Leonel era así, a Leonel no lo asimilaron fácilmente, a Leonel incluso nunca lo asimilaron como debió ser un presidente que surgió del PLD. Mucha gente lo ninguneaba a pesar de que él, de una manera humilde, les daba puestos y contribuyó a que se hicieran ricos la mayoría. Y luego sí, a Danilo yo creo que lo respetaban más, porque Danilo no jugaba con eso. Danilo tenía un método fuerte, que cuando iba a cancelar a alguien, primero le hacían una campaña de descrédito, después lo votaban. No sé de dónde salía la idea, pero acababan con el que iban a cancelar del puesto. Ejemplos hay de sobra en esos 8 años de gobierno. Entonces, Abel Martínez, que es de origen humilde, se impuso como alcalde porque le ganó a una persona que era de la cúpula en ese momento, y ahora se impuso de nuevo, casi por encima de la cúpula. Va a tener que ganarse el cariño de esa gente que son los dueños del PLD. Son la gente que impone el orden en el PLD. Y gane o pierda, tiene todo un futuro por delante. A menos que Danilo, en su momento, qué sé yo, en 4 años, estamos especulando mucho, estamos muy lejos, haga un acuerdo y se remodele la Constitución para tanto él como Luis Abinader se puedan reelegir. Abel es un hombre que tiene mucho tiempo. Ya los demás, en el caso de Domínguez Brito, no creo que tengan ninguna posibilidad. Ha participado en 3 contiendas, en 2 se ha retirado y en esta perdió. Margarita, pues, pasará mejor vida. No creo que aspire a un puesto electivo, a menos que no le impongan, ¿no? Como senadora podría ser Margarita, qué sé yo. Y también Domínguez Brito, candidato a algo, lo van a poner en la boleta, probablemente lo pongan en la boleta. La misma Karen, la misma doña Maritza, pueden ir en una boleta porque es una forma de compensarlos y compensarle el trabajo que hicieron ahora en esta elección, en este proceso del PLD. Entonces, especulando a lo lejos, si Danilo hace un acuerdo con Luis Abinader y depende de cómo estén las circunstancias, evidentemente, porque a Luis no le sería fácil hacer eso. Reestructurar la Constitución y entonces hacer la reelección y habilitar a Danilo, pues ahí ya no es potable Abel Martínez, pero sí tiene mucho futuro. Siempre se dice que la relación de Abel con Leonel Fernández, bueno, pero aquí ya Abel es el candidato. Y en el caso de Leonel Fernández, que no ha sido proclamado, pero probablemente sea el candidato de la Fuerza del Pueblo, va a ser candidato.
Y Leonel no creo que vaya a apoyar a Abel en una segunda vuelta. Bueno, si esa es una razón profunda para que el PRM no vuelva, la fuerza podría apoyar a Abel con un vicepresidente que no sea Leonel. En el caso del PLD, sí que tampoco Abel va a ser candidato a vice de Leonel Fernández. Eso lo dudo porque es que Abel Martínez tiene mucho ego, y ahora que ganó en buena lid, porque hay que decir que ganó en buena lid, se fajó a buscar esos votos, ahora es que el hombre va a tener aceite. Hay que negociar con él. Entonces las elecciones venideras vienen bien caldeadas. El presidente candidato que podría ser Luis Abinader en el PRM, digo candidato que podría ser porque todavía el PRM no ha hecho ningún evento para decir esto, tiene que armar un buen equipo elector, un buen equipo de campaña, deshacerse de aquellos que han metido la pata y que podrían meter la pata de aquí al 24. Mejorar más todavía la gestión que ha hecho y entonces convencer de nuevo a la población de que podría ganar en una primera vuelta. Evidentemente, para ganar en una primera vuelta el gobierno tendría que estar en una gestión superlativa económicamente y también en la lucha contra la corrupción, porque la bandera de lucha más fuerte de este gobierno de Luis Abinader ha sido la lucha contra la corrupción. Y esa lucha contra la corrupción debe dar resultados externos, o sea, que no haya un mamotreto de sentencia por parte de los jueces, que la puede haber porque el juez es independiente del Ministerio Público, y que en el propio PRM o en el gobierno la gente que meta la pata evidentemente sea sacada de circulación y no se le vea cerca del candidato o del presidente candidato. Es decir que arrancamos ahora en todo un tiempo de inflexión con este evento interno del PLD y esperar no que pase en la fuerza del pueblo, no, porque la fuerza del pueblo está definida. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Cómo el gobierno va a seguir ejecutando acciones que convenzan a la gente de que fue el cambio? De que ha sido el cambio realmente. Y para que haya sido cambio, no puede haber ninguna contubernio a favor de la corrupción interna y que el país mejore de tal manera que la gente se sienta confiada de que puede votar de nuevo por el PRM y por el candidato, si es Luis Abinader, actual presidente de la República. Hay decenas de partidos pequeños o emergentes, como se le llama, o alternativos, que tienen un buen tiempo para armarse de su alianza, ¿no? De buscar con quién negociar. Regularmente se negocia con el que está arriba, con el que maneja la nómina, pero el PLD tiene aliados naturales, gente que ha estado siempre al lado del PLD, otros que son aliados naturales de Leonel Fernández, en este caso a la Fuerza del Pueblo, y otros aliados naturales del PRM, pero que en este caso el PRM en el gobierno tiene más posibilidades de conseguir más aliados. Así que es cuestión de tiempo, vamos a esperar y que la tómbola siga dando vueltas en la política dominicana. Vamos a la pausa.